Ella pensó que daría a luz sola en el camino, y casi tenía razón. Su marido murió. La casa fue arrebatada. Su cuñada miró hacia otro lado, y ella salió con todo lo que tenía en la espalda, y nadie delante. Embarazada, descalza, el cielo cargado de granizo y el camino vacío en ambos lados. Fue entonces cuando el cuerpo no esperó más. Cayó en la tierra seca, se aferró al vientre, y el grito que salió era del puro esfuerzo de seguir viva. El camino estaba vacío, hasta que el polvo se levantó a lo lejos, y un hombre detuvo el caballo. La ayuda llegó de donde menos lo esperaba. ¿Ayudarías a una mujer embarazada sola en el camino con dolores? Deja sí o no en los comentarios. Deja el like si esta mujer merecía más de lo que el mundo le dio. Suscríbete al canal, porque lo que él hizo después de bajar del caballo nadie lo esperaba. Y todo comenzó allí, en ese camino que ella nunca debería haber recorrido sola. Cipriano Contreras fue enterrado un miércoles, sin caja, envuelto en la sábana que había compartido con su mujer desde la noche de bodas, y el martes siguiente, don Olegario Fuentes Bravo ya estaba calculando para quién iba a necesitar la casita del borde. No lo dijo en voz alta ese martes. Lo dijo 3 semanas después, a través de Venancio Palomares, que era la clase de hombre que existe para que otros hombres no tengan que decir con su propia boca las cosas que hacen. Venancio llegó al mediodía, parado en el umbral, con el sombrero puesto y los ojos en algún punto entre el suelo y el hombro izquierdo de Rufina, y le comunicó que la casita iba a ser necesaria, que cuando podía tener sus cosas listas, que el patrón era hombre considerado. Clementina estaba aferrada a la falda de su madre, y no dijo nada, que era lo que hacía siempre cuando aparecía algo que no entendía del todo, pero que reconocía como peligroso por el peso que le cambiaba la respiración a su madre. Rufina preguntó cuánto tiempo tenía. Venancio dijo que lo que tardara en arreglar sus cosas. Luego se fue, sin quitar el sombrero, sin esperar respuesta, porque la respuesta no era algo que le importara llevar de regreso. Rufina cerró la puerta y se quedó de pie en el centro del cuarto un momento, con Clementina todavía aferrada a su falda y el vientre tan adelante que tenía que inclinar levemente el cuerpo hacia atrás para no perder el equilibrio. La casita era pequeña, un cuarto que hacía de dormitorio y de cocina al mismo tiempo, con una ventana sin vidrio que daba al patio del rancho, con el techo de lámina que rechinaba cuando hacía viento. Pero era la casita donde había vivido con Cipriano desde que se casaron, donde había tenido a Clementina, donde su marido había tosido durante 2 semanas antes de que la fiebre se lo llevara. Tenía las marcas en la pared donde él medía a la niña con una raya de carbón cada cumpleaños. Tenía el olor que tienen los cuartos donde la gente ha vivido de verdad, no de paso. Rufina no hizo inventario de esas cosas en ese momento porque no había para qué. Lo que había que hacer era otra cosa. Lo que había que hacer era encontrar un lugar donde estar antes de que el cuerpo decidiera que ya era tiempo. El bebé llevaba 8 meses adentro y se movía con una energía que a Rufina le resultaba al mismo tiempo alentadora y agotadora, porque cada movimiento le recordaba que había una cuenta regresiva que no se detenía por ninguna circunstancia exterior, ni por la muerte del padre, ni por el desalojo, ni por el hecho de que no hubiera paredes seguras donde caer. El nombre de Cipriano existía ahora solamente en ese movimiento, en esa insistencia del cuerpo que empujaba hacia afuera sin preguntarle permiso a nadie. Rufina no lo pensaba en esos términos, porque el pensamiento en esos términos no cambiaba nada de lo que había que hacer. Lo que pensaba, cuando lo pensaba, era más cercano a esto, que el niño que venía no tenía la culpa de las circunstancias en que venía, y que las circunstancias en que venía no eran culpa de Cipriano tampoco, y que la culpa era una categoría que no le servía para ninguna de las decisiones que tenía que tomar en los días siguientes. Así que la guardó. Lo que no pudo guardar con la misma facilidad era la memoria del marido. No porque fuera una memoria dolorosa en el sentido que la gente le atribuye a las memorias de los muertos, sino porque era una memoria que seguía siendo funcional. La manera en que Cipriano había manejado el trato con el capataz, cómo había sabido cuándo hablar y cuándo callar con don Olegario, la manera en que había negociado el avío de la temporada siguiente. Rufina había observado todo eso
sin que ninguno de los dos lo nombrara como enseñanza, porque no lo era en ningún sentido formal. Era solamente la manera en que su marido hacía las cosas, y ella las había visto y las había registrado con esa clase de atención silenciosa que tienen las personas que saben que el conocimiento útil no siempre llega anunciado. Ahora ese conocimiento era lo que tenía, y lo que tenía era lo que tenía que usar. Intentó con don Olegario primero, no porque esperara que le fuera a dar una respuesta diferente a la que ya le había mandado con Venancio, sino porque una mujer con juicio hace las cosas en orden y no brinca pasos para poder decir después que los hizo todos. La primera vez, Venancio la interceptó en el camino a la casa grande y le dijo que el patrón estaba ocupado, que ya le avisaría. Ese ya le avisaría era una forma de decir nunca, que venía disfrazada de posposición. Y Rufina lo reconoció como lo que era, pero no lo dijo en voz alta porque decirlo no habría cambiado el resultado y sí habría quemado la posibilidad de una segunda vez. La segunda vez llegó hasta el patio. Don Olegario salió de la casa con el gesto de quien ya sabe lo que viene y ya decidió lo que va a decir. Era un hombre ancho de hombros, con el bigote oscuro ya entrecano, y tenía esa manera de moverse de quien no necesita apresurarse porque el espacio que ocupa es suyo. Le dijo a Rufina que lo sentía, que Cipriano había sido buen trabajador, que el rancho no era una caridad. Le ofreció un costal de maíz para el camino. Lo dijo con la naturalidad de quien hace un gesto generoso y espera que se le reconozca como tal, aunque el gesto sea la fracción menor de lo que la persona frente a él necesita, y don Olegario lo sabe perfectamente. Rufina lo rechazó. Salió del patio sin decir nada más, con Clementina de la mano y la espalda derecha, porque doblarla era una derrota que todavía podía evitar, aunque le costara sostenerla. No le dijo a nadie, después, lo que le había costado sostenerla. No porque no tuviera conciencia del costo, sino porque contarlo no servía para nada, que no fuera que alguien lo supiera, y que alguien lo supiera no cambiaba el peso. El peso estaba en el cuerpo, en la espalda que la maternidad ya hacía más difícil de sostener, en los pies que habían caminado el camino de regreso al rancho, pensando en el siguiente paso. El siguiente paso era Isidra Centeno, la partera del pueblo, que vivía a 2 leguas y que tenía fama de buenas manos y de no hablar más de lo que hacía falta. Rufina había pensado en ella desde el principio, desde antes de que Venancio llegara al umbral, desde que el vientre había empezado a pesar de una manera que ya no era solamente el peso del niño, sino el peso de todo lo que iba a rodear la llegada del niño. Había esperado para ir a verla, porque ir antes de agotar las opciones del rancho habría parecido rendición, y Rufina no se rendía antes de tiempo. Fue al pueblo en la mañana, con Clementina de la mano, por el camino que ella conocía desde que tenía uso de razón, y que en esa temporada estaba seco y polvoriento, y lleno del polvo que se levantaba con cualquier viento, y que se metía en la boca y en los ojos y en los pliegues de la ropa. Isidra la recibió con café, y la escuchó sentada a la mesa, con las manos sobre el mantel, con la cara de quien ya escuchó muchas veces una historia parecida y no por eso la escucha con menos atención. Cuando Rufina terminó, Isidra le dijo que lo sentía, que en otra circunstancia sí, pero que su nuera estaba viviendo con ella con 3 niños chicos y que el espacio no daba. Lo dijo con pena genuina, que era peor que si lo hubiera dicho con indiferencia, porque la pena genuina significaba que era verdad y que de todas formas no cambiaba nada. La pena de Isidra era real. El resultado era el mismo que si no lo fuera. Eso era lo que Rufina pensó mientras se tomaba el café hasta el fondo, sin apresurarse, porque el café era lo que había, y no había ninguna razón para no tomarlo. Le dio las gracias y salió con Clementina al sol del mediodía. Clementina no preguntó qué había dicho la señora. Tenía 6 años y ya había aprendido que cuando su madre salía de algún lugar con esa manera de caminar, la quijada firme, el paso parejo, sin mirar hacia atrás, era porque lo que había adentro no había dado lo que se iba a buscar y que la pregunta en ese momento no era lo que su madre necesitaba. Lo que su madre necesitaba era caminar, y Clementina caminaba a su lado con la misma concentración silenciosa. Eso también era algo que la niña había aprendido de su madre sin que su madre se lo enseñara, que estar presente sin hablar es a veces la forma más honesta de acompañar.
Tomasa Contreras era la hermana de Cipriano, viuda ella también desde hacía 4 años, con tierra propia, y 2 hijos que ya trabajaban. Era la única que le quedaba de la familia de su marido, y aunque nunca habían sido de las que se abrazan, ni de las que se visitan seguido, había una obligación implícita en el parentesco que Rufina no podía ignorar y que esperaba que Tomasa tampoco ignorara. El camino al rancho de Tomasa era diferente al del pueblo. Tomaba por el cerro, era más largo y más pedregoso, y en esa época del año el sol pegaba directo sobre el lomerío sin que hubiera nada que lo detuviera. Rufina lo hizo sin quejarse, con Clementina adelante en los tramos planos y de la mano en los pedregosos, con el vientre que ya hacía todo más lento y que protestaba en el costado derecho con un dolor sordo que llegaba y se iba con un ritmo que no era el del camino sino el del niño que se acomodaba adentro a medida que el terreno cambiaba. Tomasa la recibió con comida y le dio donde dormir 2 noches. Eso era real, y Rufina lo reconoció como real. Tomasa no era mala mujer. Era una mujer con sus propios límites, y sus propias deudas y sus propios hijos. Y los límites de una persona no son siempre suficientes para lo que otra persona necesita, y eso no los convierte en crueldad, aunque duelan igual que si lo fueran. A la 3ª mañana, Rufina despertó antes que todos y escuchó, desde el cuarto donde dormía con Clementina sobre el petate extendido, cómo Tomasa le decía a su hijo mayor en voz baja que la situación no podía seguir, que los niños ya estaban muy apretados, que qué le iba a hacer. No dijo que no quería tenerla, dijo que no podía, que era diferente. Esa diferencia era la que Rufina había aprendido a reconocer desde niña. La diferencia entre la crueldad que sabe que es crueldad y la que se da el lujo de presentarse como circunstancia. Al 3er día, Tomasa le dijo lo mismo que Rufina ya había escuchado desde el cuarto, mirando hacia la ventana para no mirarla a los ojos, y Rufina recogió el petate, metió las cosas en el atado, cargó a Clementina y salió sin prisa porque apresurarse habría parecido huida, y ella no huía de nada. Solamente se iba de un lugar que no tenía más que darle. Lo que cargaba en ese atado, cuando salió del rancho de Tomasa, era esto: 2 cambios de ropa para Clementina y uno para ella, el rebozo café con el fleco deshilado que había sido de su madre, el cuchillo de cocina que era el único cuchillo que había tenido siempre y que habría sido absurdo dejar, un pedazo de tela que había pensado para el bebé, 3 monedas de cobre que eran lo que quedaba de lo último que había vendido. Eso era lo que había. No había más. Rufina hizo el inventario sin tristeza ni dramatismo, con la misma economía con que hacía cualquier cosa que requería saber con qué se contaba antes de empezar, y empezó. Esa noche durmió bajo un mezquite al borde del camino real, con el vientre apoyado sobre el zarape extendido en la tierra. Clementina se durmió rápido, como duermen los niños que han aprendido que hay cosas que no se preguntan porque la pregunta no va a cambiar la respuesta. Rufina no durmió. Estuvo acostada con los ojos abiertos, mirando el cielo que se iba llenando de estrellas y luego de nubes, y sintió al bebé moverse adentro con esa insistencia suya, que no era urgencia todavía, pero que tenía ya el tono de quien está avisando. No pensó en lo que iba a hacer porque pensar en lo que iba a hacer requería tener opciones, y las opciones que tenía eran tan escasas que repasarlas no producía ningún resultado que no hubiera producido ya. Lo que hizo fue quedarse quieta sobre la tierra y dejar que el cuerpo descansara lo que pudiera, porque el cuerpo era lo único que no le habían quitado todavía y necesitaba que funcionara. Había en esa decisión, la de dejar de pensar y dejar al cuerpo descansar, algo que no era renuncia sino su contrario, la administración cuidadosa de los recursos que quedaban, que es lo que hace la gente, que sabe que el camino es todavía largo y que los recursos se gastan si no se cuidan. Al día siguiente, pasado el mediodía, las contracciones dejaron de ser la advertencia que llevaban días siendo y se convirtieron en otra cosa. Rufina lo supo porque lo había sentido antes, con Clementina, aunque aquella vez había sido diferente en todo lo exterior. Había estado en cama, con Isidra Centeno presente, con paredes alrededor y agua caliente cerca. Esta vez estaba en el camino real, con el cielo pesado de un tipo de nubes, que en esa región no anteceden la lluvia, sino el granizo,
con el calor seco y el polvo y el camino que se extendía recto y vacío hacia ambos lados, sin nada que prometiera ayuda en ninguna dirección visible. Se detuvo primero, luego se inclinó, luego se sentó en la tierra porque las piernas ya no la sostenían de la manera en que una persona necesita estar sostenida cuando tiene que tomar decisiones. El dolor que llegó entonces tenía una calidad distinta al de los días anteriores. Era trabajo, puro trabajo físico del cuerpo, haciendo lo que el cuerpo sabe hacer cuando ya llegó el momento, sin que las circunstancias exteriores puedan postergarlo ni apresurarlo. Clementina se sentó a su lado con los ojos muy abiertos y las manos quietas sobre las rodillas, porque había aprendido de su madre que los momentos difíciles se enfrentan quieta, que el movimiento innecesario gasta lo que hace falta guardar. No había nadie en el camino. Eso Rufina lo verificó antes de que las contracciones le quitaran la capacidad de verificar nada. Miró hacia el norte y hacia el sur y no había nadie, solo el polvo y los magueyes al borde y el cielo que se iba cerrando con esas nubes que no prometían nada bueno. El camino real en ese tramo era recto y sin árboles cercanos y sin ninguna casa a la vista, y el silencio que tenía era el silencio de los lugares donde la gente no pasa con frecuencia y donde la tierra hace lo suyo sin que nadie lo observe. Rufina no gritó porque el grito no iba a atraer a nadie y porque gastar la energía en gritar era gastar algo que necesitaba para otra cosa. Lo que hizo fue apretar los dientes y dejar que el cuerpo siguiera con lo que tenía que seguir. Lo que pensó en ese momento, y lo pensó con una claridad que no tiene explicación, pero que algunos cuerpos producen cuando ya no queda margen para otra cosa, fue que el niño iba a nacer de todas formas, que el camino real no era el lugar que ella habría elegido, pero que no era ella quien había elegido las circunstancias, y que lo único que podía hacer era estar presente en lo que venía con la misma atención que había puesto en todo lo demás. No era resignación. Era otra cosa que no tiene nombre exacto, pero que se reconoce cuando se ve en alguien, la decisión de no abandonarse, aunque todo lo demás te haya abandonado. Fue en ese momento cuando se escucharon los cascos. Venían del norte, levantando polvo, con el ritmo de un animal que va a paso de trabajo y no de prisa. Rufina levantó la vista y vio el caballo oscuro antes de ver al jinete, y lo primero que pensó fue que no tenía energía para explicarle a nadie lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando era evidente y la explicación era innecesaria para cualquiera que tuviera ojos. El jinete era un hombre corpulento, de unos 38 años, con chaleco de cuero gastado en los codos y sombrero de trabajo, de esos que no tienen nada que ver con la elegancia, sino con el sol y los años, y tenía los brazos y los hombros de quien ha pasado la vida cargando cosas que no se pueden dejar a medias. Era Demetrio Salinas Vega, mayordomo del rancho vecino, hombre que Rufina conocía de haberlo visto en el pueblo, pero no de trato, casado con 3 hijos y reputación quieta, del tipo de persona que no busca involucrarse en lo ajeno porque tiene suficiente con lo propio, pero que tampoco tiene la habilidad de mirar hacia otro lado cuando hay algo frente a él que no puede ignorar. Demetrio detuvo el caballo. Bajó antes de que terminara de parar, con la torpeza natural de quien actúa antes de pensar, porque el cuerpo ya tomó la decisión. Se quitó el sombrero, no por deferencia, sino porque algo en el instinto le dijo que llegar con el sombrero puesto a algo así era incorrecto, aunque no habría podido explicar por qué, y se acercó hablándole desde lejos primero, con una voz baja y sin sobresaltos, para que ella supiera antes de que él llegara que no venía a asustar, sino a ver si podía ayudar. Clementina lo miró sin moverse del lugar donde estaba sentada, con esa evaluación rápida y silenciosa que tienen los niños que han aprendido a distinguir a los hombres que son peligro de los que no lo son. No se fue. Eso era algo que Rufina registró en algún lugar que no era exactamente el pensamiento, pero que funcionaba igual de rápido. Demetrio preguntó cuánto tiempo llevaba así. Rufina le dijo, entre 2 contracciones, que no sabía con exactitud. Él miró al cielo, miró a la niña, miró a Rufina, y tomó una decisión que no discutió con nadie porque no había nadie con quien discutirla, y porque las decisiones que se tienen que tomar solas hay que tomarlas antes de que el tiempo que no discutiste se convierta en el tiempo que perdiste.
Le dijo que no era partero, que eso lo tenía que saber, que lo único que podía hacer era quedarse y hacer lo que hiciera falta con lo que tenía. Le preguntó si quería que se quedara. Rufina lo miró un momento, ese momento en que una persona mide a otra con una rapidez que viene de la necesidad y no del tiempo disponible, y dijo que sí. No dijo nada más. No había nada más que decir. Lo que vino después no fue limpio ni ordenado, ni tuvo nada del tipo de solemnidad que la gente le atribuye a los nacimientos cuando los cuenta después. Fue trabajo, puro y sin adorno, el tipo de trabajo que hace el cuerpo cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, sin que nadie le haya dado las condiciones adecuadas. Demetrio hizo lo que pudo con lo que sabía, que era poco en términos técnicos, pero que era suficiente en términos de presencia. No se fue. No apartó la vista cuando el dolor en la cara de Rufina se hizo difícil de presenciar. No hizo preguntas que no servían para nada. No dijo que todo iba a estar bien porque no tenía manera de saberlo y porque decirlo en ese momento habría sido una mentira que a nadie le sirve. Hizo lo que le pidieron cuando se lo pidieron y lo que pudo adivinar cuando no se lo pidieron, con la torpeza honesta de quien está haciendo algo por primera vez y lo sabe, pero no por eso lo evita. Clementina fue puesta sobre el caballo primero, que fue la única decisión logística que Demetrio tomó en voz alta antes de lo demás. La niña se aferró a la silla con las dos manos y no dijo nada. El cielo siguió cerrándose. El camino siguió vacío en ambas direcciones. Y cuando el niño llegó, varón pequeño con el primer llanto justo del tamaño necesario para confirmar que estaba vivo y protestando, Demetrio cortó el cordón con el cuchillo que llevaba en el cinturón, lo ató con un trozo de su propia camisa que arrancó con las manos, y envolvió al bebé en el zarape de Rufina con el cuidado torpe de quien no sabe exactamente cómo se envuelve a un recién nacido, pero que sí sabe que hay que envolverlo. Luego se lo pasó a Rufina. Ella lo recibió con los brazos que todavía no habían dejado de temblar y lo apretó contra el pecho. No dijo nada, que era la manera de Rufina de decir todo lo que había que decir. Clementina, desde el caballo, miraba a su hermano con una expresión que no era exactamente alegría, ni exactamente miedo, sino algo más difícil de nombrar. La expresión de quien acaba de entender que el mundo puede producir cosas que no estaban en ningún plan y que de todas formas llegan, y que algunas de esas cosas, aunque lleguen en el momento y el lugar más improbables, son reales y son suyas. La niña no habló. Rufina tampoco. Demetrio se quedó en cuclillas junto a ellas un momento, con el sombrero en las manos mirando al niño, y luego dijo que los tenía que llevar a donde hubiera un techo, que en el estado en que estaban no podían quedarse en el camino. Rufina dijo que sí. No le preguntó a dónde porque no tenía alternativa, y porque la pregunta habría sonado a desconfianza, que no era lo que sentía. Los llevó al rancho donde trabajaba, que quedaba a 3/4 de legua hacia el norte. El camino lo hicieron despacio, con Rufina montada en el caballo con el bebé en el pecho, y Clementina acomodada adelante, y Demetrio llevando al animal del cabestro a pie, porque no era el momento de apresurarse, y él lo sabía, aunque nadie se lo dijera. La tierra era plana en ese tramo, con el matorral bajo a los lados y el cielo que seguía cerrándose pero que no terminaba de soltar lo que cargaba. No hablaron durante el camino. No hacía falta. Su patrón era don Ildefonso Garza, hombre de 65 años, con la cara del tipo de persona que ha vivido suficiente para no necesitar hacerse el severo. La severidad se le veía en la economía de las palabras y en la manera de mirar las cosas antes de opinar sobre ellas. Cuando Demetrio llegó con Rufina, con Clementina sobre el caballo y el bebé en los brazos de la madre, don Ildefonso los miró un momento desde el patio, con esa mirada que evalúa sin apresurarse. Luego dijo que el jacal de los peones solteros estaba vacío por la temporada, que se quedaran hasta que estuviera en condiciones. No lo dijo como caridad. Lo dijo como quien resuelve un problema que se le presentó y que tiene una solución obvia si uno se toma el trabajo de verla. Nada más. No preguntó de dónde venía, ni qué había pasado, ni quién era el padre del niño, ni ninguna de las cosas que la gente pregunta cuando lo que quiere saber no es la respuesta, sino el peso específico de la situación ajena. Solo dijo lo que había que decir y luego volvió a lo que estaba haciendo. Rufina llevó al niño adentro del jacal,
Lo acostó sobre el petate que estaba doblado en el rincón y se quedó un momento sentada en el suelo junto a él, con Clementina a su lado, mirándolo. El niño dormía con esa concentración total que tienen los recién nacidos, como si el acto de existir requiriera toda su atención y no quedara nada para ninguna otra cosa. Era pequeño y arrugado y tenía la piel del tono exacto de Cipriano, y eso Rufina lo vio en el primer momento aunque no lo dijo en voz alta. Lo llamó Aurelio, nombre que había pensado para él desde que supo que era varón, nombre del padre de Cipriano que había muerto antes de que ella lo conociera, pero que Cipriano había mencionado con ese tono específico que tienen los hombres cuando hablan de alguien que los marcó sin dejar de vivir para contarlo. Dijo el nombre en voz baja, como cuando se hace un registro que no necesita testigos, porque el testigo eres tú mismo. Clementina lo repitió 2 veces, en voz más baja todavía, como practicándolo para cuando hiciera falta usarlo de verdad. Los primeros días en el jacal fueron los días más quietos que Rufina había tenido en meses, que no era lo mismo que decir que fueran buenos días. El jacal era frío de madrugada, y el bebé lloraba con una regularidad que parecía diseñada para no dejar dormir, y la comida era poca aunque suficiente, y Clementina tenía esa tensión de los niños que han estado en movimiento demasiado tiempo y que no saben todavía si el lugar donde están se va a quedar o se va a ir, pero no había amenaza inmediata. No había voz diciéndole que tenía que arreglar sus cosas. No había umbral donde nadie la invitara a pasar. Había 4 paredes y un techo, y la tierra bajo los pies, y el niño durmiendo en el petate. Eso era lo que había. Para Rufina era ya una forma extraña de reposo que el cuerpo necesitaba, aunque la cabeza no supiera bien cómo recibirlo. Demetrio pasaba por el patio cada mañana camino al trabajo y cada tarde de regreso. No se detenía más de lo necesario. Le preguntaba cómo estaba Aurelio, cómo estaba la niña, si necesitaba algo. Rufina respondía con la misma economía con que él preguntaba. No era frialdad, era el trato correcto de 2 personas que se respetan sin que haya entre ellas más que eso, y que saben que ese respeto tiene su propia dignidad y no necesita ser adornado con palabras extras que no corresponden. La mujer de Demetrio, Catalina, de unos 35 años, cara redonda y carácter directo, la había mirado esa primera semana con la atención cuidadosa de quien está evaluando una situación antes de decidir qué piensa de ella. Era la mirada de una mujer casada evaluando a otra mujer que llegó con un hombre que no era el suyo, y Rufina entendió esa mirada porque era la mirada que ella misma habría tenido en la misma situación, y no se la reprochó. Después de esa semana, Catalina la trató con normalidad, que era lo más parecido a la aceptación que existía en ese tipo de lugar y en ese tipo de tiempo, y Rufina lo recibió como lo que era. Fue a la 3ª semana cuando llegó Venancio Palomares al rancho de don Ildefonso, dizque a preguntar por Semilla. Rufina lo vio desde la puerta del jacal y supo antes de que él abriera la boca que no había venido por Semilla. Lo supo por la manera en que caminaba por el patio, con esa lentitud calculada de quien está haciendo algo sin querer que parezca que lo está haciendo. Venancio conversó con don Ildefonso de lo que no importaba. Miró el patio con la indiferencia estudiada de quien mira sin que parezca que mira, y se fue. No le habló a Rufina. No tenía que hablarle. Ya había confirmado lo que venía a confirmar. El recado llegó al día siguiente. Don Olegario Fuentes Bravo mandó una carta dirigida a don Ildefonso, escrita con la caligrafía de quien dicta y no de quien escribe, con el papel doblado en 3 partes iguales y el sello del rancho en la solapa. Insinuaba que Rufina Contreras tenía trabajo no completado de los últimos meses de su marido, que él no iba a exigir, pero que le parecía que la mujer debía considerarlo. Era el tipo de mensaje que no amenaza en voz alta, pero que funciona como una marca: la mujer que debe. En un pueblo donde todos se conocen y donde la reputación es una moneda que se gana despacio y se pierde rápido, ese tipo de mensaje tiene el peso de una deuda real, aunque no lo sea, porque la gente tiende a creer lo que se le dice con formalidad antes de creer lo que una mujer sin hombre detrás dice en su defensa. Don Olegario lo sabía. Por eso lo había escrito con la caligrafía de secretario y el sello del rancho, que le daban a la insinuación el aspecto de la legalidad sin ninguna de sus obligaciones. Don Ildefonso
Le mostró la carta a Demetrio. Demetrio se la llevó a Rufina esa misma noche, después de que los niños estaban dormidos, y se la puso sobre la rodilla sin decir nada mientras ella la leía. Rufina la leyó 2 veces, la primera vez para entender las palabras, la segunda para entender lo que estaban haciendo con esas palabras. Lo que estaban haciendo era claro. Estaban construyendo una deuda donde no había ninguna, usando la formalidad del papel y el sello para darle a esa deuda la apariencia de la obligación, esperando que Rufina no supiera o no pudiera responder. El hecho de que estuviera dirigida a don Ildefonso y no a ella era también una decisión. Era una manera de presionar a través de su patrón sin tener que confrontarla directamente, que era la táctica de los que prefieren que otros hagan la presión por ellos. Rufina dobló la carta con cuidado con los dobleces exactos, como si doblarla mal fuera un error que no podía permitirse, y la guardó entre la ropa. Le dijo a Demetrio que al día siguiente iba a ir al pueblo. Demetrio dijo que si quería él podía ir también. Rufina dijo que no, que gracias, que esto lo tenía que hacer ella. Fue sola a las 7 de la mañana, con Aurelio amarrado al pecho con el rebozo y Clementina de la mano, caminando las 2 leguas al pueblo con el paso de quien no tiene prisa, pero tampoco puede darse el lujo de perder tiempo. El camino de madrugada tenía un fresco que el mediodía no iba a tener, y Rufina lo aprovechó caminando a buen paso, con Clementina que la seguía sin preguntar para qué iban ni a dónde, porque había aprendido ya que cuando su madre caminaba así era porque tenía algo que hacer, y que lo que tenía que hacer no necesitaba explicación de camino, sino atención de llegada. El escribano se llamaba don Zacarías Hurtado, 52 años, lentes de alambre, escritorio con papeles en orden y trato correcto que no era calidez, pero que tampoco era desdén, que para una mujer en la situación de Rufina era ya suficiente. Lo encontró en su oficina a las 9:30, que era la hora en que abría para el público que no tenía cita. La sala de espera tenía 2 bancas de madera, y un hombre con sombrero que esperaba sentado con los pies bien plantados en el suelo, con esa manera de esperar que tienen los hombres que no están acostumbrados a esperar, pero que lo están haciendo porque no les queda de otra. Rufina se sentó en la otra banca, con Aurelio dormido en el rebozo, y Clementina a su lado, y esperó con la paciencia de quien ha esperado cosas mucho más difíciles que un turno en una sala. Cuando le tocó, entró, se sentó frente al escritorio, sacó la carta y la puso sobre la madera sin decir nada primero para darle a don Zacarías el tiempo de ver lo que había antes de que ella empezara a explicar. Él la tomó, la leyó con los lentes en la punta de la nariz, sin cambiar la expresión, con la atención de quien ha leído muchas cosas y sabe distinguir lo que tiene sustento legal de lo que es solamente presión disfrazada de sustento legal. Rufina habló después. El marido había muerto. Ella no había firmado nada nunca. Nunca se le había puesto nada enfrente para firmar, y ahora recibía un mensaje que insinuaba que debía trabajo del marido muerto. Lo dijo con la misma economía de siempre, sin adornos, sin énfasis dramático, con los hechos en orden. Don Zacarías la escuchó hasta el final. Le explicó con voz pareja que las deudas de trabajo de un peón fallecido no se heredan a la viuda, que la ley era clara en ese punto, aunque rarísimas veces se aplicara en este tipo de situación, porque rarísimas veces había alguien que la hiciera aplicar. Le preguntó si tenía testigos de que nunca había firmado nada. Rufina dijo que no había testigos específicos de eso, porque nunca se le había puesto nada enfrente para firmar, que la deuda no existía en ningún papel, porque no existía en ningún papel, que era una insinuación y no una deuda. Don Zacarías la miró por encima de los lentes un momento. No dijo nada durante ese momento, que era la clase de pausa que tiene un significado aunque no tenga palabras. Luego tomó la pluma. Ese gesto, el de tomar la pluma sin anunciar que la iba a tomar, sin preguntar si Rufina quería que escribiera simplemente haciéndolo, era la respuesta más directa que podía darle, y también la más útil. Escribió una carta dirigida a don Olegario Fuentes Bravo, seca y legal, citando los artículos pertinentes del Código Civil, señalando que la señora Rufina Contreras, viuda de Contreras, no había contraído ninguna obligación de trabajo hacia el rancho Miravalles en ningún momento documentado, que cualquier insinuación de deuda heredada carecía de fundamento jurídico,
y que si el señor Fuentes Bravo tenía alguna reclamación formal, los canales correspondientes estaban disponibles para formalizarla. Leyó la carta en voz alta antes de sellarla. Le cobró a Rufina la mitad de su tarifa habitual. No le explicó por qué cobraba la mitad. Simplemente lo hizo, con la naturalidad de quien ha tomado una decisión y no necesita justificarla, y Rufina lo recibió de la misma manera, sin preguntar, sin agradecer de más, pagando lo que le cobraron y reconociendo en ese gesto exactamente lo que era. Salió de la oficina con Aurelio dormido en el rebozo y Clementina caminando a su lado. Afuera, el sol ya estaba alto. Clementina preguntó si iban a comer algo. Rufina dijo que sí, que compraran algo en el mercado antes de irse. Se detuvieron en un puesto, compraron 2 tamales con el poco dinero que había, se los comieron sentadas en una banca de la plaza. Aurelio despertó a la mitad y Rufina lo amamantó con el rebozo echado encima, mirando el movimiento de la plaza, la gente yendo y viniendo con sus propios asuntos, sin prestarle atención a ella, que era exactamente lo que ella quería en ese momento. No quería ser vista. Quería comer el tamal, dar de comer al niño, y luego caminar las 2 leguas de regreso con la carta despachada y el escribano como testigo de que había hecho lo que había que hacer. El camino de regreso lo hicieron despacio. Clementina hizo preguntas que Rufina respondió con brevedad y sin mentira, que a dónde iban a vivir. Rufina dijo que por ahora en el Jacal, que después se vería, que si iban a quedarse en el rancho de don Ildefonso. Rufina dijo que mientras el trabajo alcanzara, que si su papá iba a volver algún día. Rufina se quedó en silencio un momento y luego dijo que no, que su papá había muerto, que eso no cambiaba. Clementina no dijo nada más por un trecho largo. Luego dijo, sin entonación de pregunta, que el niño se llamaba Aurelio. Rufina dijo que sí, que ese era su nombre. La niña lo repitió 2 veces en voz baja, como si lo estuviera fijando en algún lugar donde las cosas se guardan para que no se muevan. Pasaron 4 días sin respuesta de don Olegario. 4 días en que Rufina siguió su rutina en el Jacal, con la exactitud de quien sabe que la rutina es lo que sostiene cuando no hay otra cosa que sostenga. Despertarse antes del amanecer con Aurelio, amamantarlo en el silencio de la madrugada, preparar lo que había para el desayuno, hacer las cosas del día con Clementina cerca, acostar a los niños al caer la noche, revisar mentalmente las cosas por hacer al día siguiente. Esos 4 días tuvieron el peso de una espera que no se nombra, pero que se siente en la manera en que el cuerpo escucha hacia afuera, aunque los ojos estén ocupados en otra cosa. No era ansiedad exactamente, era la atención del que sabe que hay algo sin resolver, y que lo sin resolver puede llegar en cualquier momento, desde cualquier dirección. Al 5.º día apareció Venancio Palomares, no en el Jacal, sino en el patio del rancho, hablando con don Ildefonso con el sombrero en la mano esta vez, que era una diferencia que Rufina notó desde lejos, aunque no estuviera cerca para escuchar las palabras. No era la misma postura que traía cuando venía a comunicar algo de parte del patrón. Era la postura de quien viene a reparar un error que no va a reconocer como error, con la incomodidad de quien sabe que lo que va a decir lo pone en una posición que preferiría no ocupar. Cuando Venancio se fue, don Ildefonso caminó hasta donde estaba Rufina en el patio y le dijo, sin preámbulo, que Palomares había venido de parte del patrón a decirle que el asunto de la deuda estaba cerrado, que había sido un malentendido, que don Olegario mandaba sus saludos. Don Ildefonso lo dijo con la cara de quien no está sorprendido y no necesita hacer comentarios sobre lo que acaba de pasar, porque los comentarios no añaden nada que el hecho mismo no diga ya. Rufina dijo que se lo agradecía al patrón. Lo que no dijo, porque no era el momento, ni el lugar, ni la persona para decirlo, era lo que sentía en ese momento. No era alivio exactamente, aunque había alivio. No era triunfo, porque no era eso. Era algo más parecido a la verificación de algo que ya sabía. Que las cosas que son falsas se pueden desmontar si uno sabe dónde hacer palanca, y tiene la energía para hacerlo, y que esa energía, aunque se acabara en otras cosas, había alcanzado para esto. No cambiaba la situación de fondo. Seguía siendo una viuda con 2 hijos, sin tierra propia, sin casa propia, sin el hombre con quien había pensado construir algo. Pero era real, y lo real no se borra, aunque no sea todo lo que se necesitaba.
Cerró la puerta del jacal ese día con la misma mano con que la había estado abriendo todas las mañanas, y el gesto fue igual, y el cuarto era el mismo, y afuera seguía habiendo lo mismo que había habido antes. Lo que había cambiado era solamente que había una cosa menos sin resolver, y eso también era algo. Don Ildefonso le ofreció trabajo en la cocina del rancho a cambio de cuarto y comida 2 días después. Lo dijo en esa manera suya que hacía innecesaria la pregunta de si era en serio, con la brevedad de quien ya tomó la decisión antes de hablar y no necesita rodearla de palabras adicionales para que tenga peso. Rufina aceptó sin efusión y sin exceso de agradecimiento, que eran las 2 cosas que don Ildefonso no esperaba de ella, y que de haberlas recibido probablemente lo habrían incomodado. Aceptó como se aceptan las cosas necesarias que llegan cuando ya se necesitaban, con la conciencia clara de que era una solución y no una salvación, y que la diferencia entre las 2 importaba y seguiría importando. La cocina del rancho era un cuarto separado de la casa grande, con 2 braseros y una mesa larga de madera de mezquite y una ventana que daba al huerto. Rufina la aprendió en 3 días, porque la cocina es una de esas cosas que una mujer de su tiempo y su lugar aprende con el cuerpo antes que con la cabeza. Los tiempos del fuego, la dureza del agua, lo que la altitud le hace al nixtamal, cuánto tarda el frijol en ese tipo de olla con esa clase de lumbre. Cocinaba para los peones del rancho en temporada de trabajo y para la familia de don Ildefonso todo el año, con los ingredientes que le daban y con la inventiva que le habían dado los años de hacer mucho con poco. Había en esa cocina una especie de orden que ella misma fue estableciendo, sin que nadie se lo pidiera. Los utensilios en el lugar donde hacía más sentido que estuvieran, las especias agrupadas por las que se usan juntas, la leña apilada de manera que la que se necesitaba primero quedara a la mano. Ese orden no era perfeccionismo, era la manera de Rufina de reducir la cantidad de atención que había que gastar en cosas secundarias para poder gastarla en lo que importaba. No recibía elogios frecuentes, porque don Ildefonso no era de los que elogian lo que simplemente funciona bien, pero Rufina tampoco cocinaba para recibir elogios. Cocinaba porque era su trabajo y porque el trabajo que se hace con atención produce resultados distintos al trabajo que se hace sin ella, y Rufina había aprendido desde niña que la diferencia entre los 2 se nota aunque nadie la nombre. Con el tiempo, los peones del rancho desarrollaron la costumbre de comer en silencio los primeros días de temporada, que era cuando llegaban de otros lugares y no conocían todavía la cocina, y de empezar a hablar más a partir del 3er día, cuando el cuerpo ya había reconocido algo en la comida que no tenía explicación técnica, pero que hacía diferencia. Eso Rufina lo notó sin hacerlo explícito, como notaba muchas cosas, con la atención de quien observa sin necesitar que el observado lo sepa. Clementina empezó a jugar con los hijos de Demetrio al atardecer, cuando el trabajo del día terminaba y los niños tenían 1 hora de luz antes de que los llamaran adentro. Eran 3, el mayor de 9 años, una niña de 7, el menor de 4. Clementina encontró su lugar entre la niña de 7 y el de 4, con la naturalidad con que los niños encuentran su lugar en los grupos cuando nadie les está poniendo demasiadas condiciones. Hacían las cosas que hacen los niños cuando tienen tiempo y espacio y ningún adulto observándolos con demasiada atención. Corrían, levantaban cosas del suelo para verlas, inventaban reglas para juegos que no tenían nombre, se peleaban por detalles minúsculos y se olvidaban de la pelea 3 minutos después. Rufina los miraba algunos atardeceres desde la puerta de la cocina, con Aurelio en el rebozo, y no pensaba en ello de manera consciente, pero lo registraba. La niña riendo, el polvo del patio en la última luz del día, el sonido de los niños haciendo lo que los niños hacen cuando están bien. Era algo pequeño. En el mundo de Rufina, las cosas pequeñas que estaban bien eran las que contaban, porque las grandes todavía no habían llegado y no había razón para confundir lo que era con lo que podría ser. Aurelio Contreras creció en ese jacal, y luego en el cuarto que don Ildefonso le asignó a Rufina, junto a la cocina cuando quedó claro que el arreglo era permanente y no provisional. Creció con el olor de la cocina en la ropa, y con Clementina enseñándole cosas que ella misma había aprendido apenas,
con la cara seria de quien transmite conocimiento importante. Creció sin saber que había nacido en el camino real, bajo el cielo cerrado de las nubes de granizo, con la tierra como única cama y un hombre que no era su padre sosteniéndolo antes de que él mismo pudiera sostenerse. Eso lo sabría después, cuando tuviera edad de entenderlo, cuando Rufina se lo contara sin adorno ni dramatismo, con los mismos hechos y la misma voz seca con que contaba cualquier cosa que había pasado. Lo que Rufina no le contó a nadie en ese tiempo, ni a Demetrio, ni a don Ildefonso, ni a Catalina, ni a nadie, era lo que había pensado en los segundos antes de que se escucharan los cascos en el camino real. No lo contó porque no había nada que contar que no fuera simplemente verdad. Y la verdad era esta. Había pensado que si nadie llegaba, ella lo hacía sola. No como valentía, no como heroísmo, como la constatación de lo que había. Su cuerpo, la tierra, el niño que venía, y ninguna opción de que eso cambiara. Había pensado que si nadie llegaba, lo hacía sola, y había aceptado eso con la misma claridad seca con que había aceptado todo lo demás. Y luego llegaron los cascos, y resultó que no tuvo que hacerlo sola, y eso no cambiaba lo que había pensado, ni le quitaba el peso a ese pensamiento. Simplemente significaba que esta vez había alguien en el camino. No siempre hay alguien en el camino. Eso Rufina lo sabía mejor que la mayoría, porque había llegado a ese camino después de que nadie había estado en ninguno de los otros caminos que había recorrido. El patio de don Olegario, donde le ofrecieron un costal de maíz en lugar de lo que tenía derecho a pedir, el umbral de Isidra Centeno con la pena genuina, que no alcanzaba para cambiar nada, el cuarto de Tomasa mirando la ventana, para no mirarla a los ojos. Había recorrido todos esos caminos solos, uno por uno, con Clementina de la mano, y el vientre que ya no cabía en el delantal, y había llegado al camino real con el cuerpo al límite de lo que podía cargar solo. Y en ese camino, ese día, había habido alguien. No porque el mundo hubiera decidido ser justo con ella, sino porque ese hombre específico, en ese momento específico, había visto lo que había que ver y había tomado la decisión que había que tomar. Esas cosas no se anticipan, no se planean, no se merecen ni se dejan de merecer. Simplemente pasan o no pasan, y lo que determina cómo termina la historia es en parte lo que pasa, y en parte lo que uno hace con lo que pasa. Rufina había hecho con lo que pasó exactamente lo que había que hacer. Recibir al hijo, sostener a la hija, caminar las 2 leguas al escribano, doblar la carta con los pliegues exactos, aceptar el trabajo en la cocina sin efusión ni exceso, sin pedir permiso para tener razón, sin esperar que nadie le dijera que lo había hecho bien. El pueblo habló de ella durante un tiempo, que era lo que el pueblo hacía con las mujeres cuyas historias no encajaban en el orden que el pueblo prefería. Habló de que había tenido al niño en el camino, que era una cosa que daba para muchos tipos de comentario, dependiendo de quién la hacía y qué necesitaba el comentario decir. Habló de que había mandado una carta legal a don Olegario Fuentes Bravo, que era una cosa todavía más inusual y que generó una clase diferente de conversación, la de los que pensaban que era una impertinencia y la de los que pensaban, en voz más baja, que si eso había podido hacerse era porque había algo que hacer. Habló de que vivía en el rancho de don Ildefonso, que también daba para hablar, aunque lo que había era simplemente una mujer cocinando a cambio de cuarto y comida, que era el tipo de arreglo más común del mundo, pero que en boca del pueblo adquiría contornos que no existían en la realidad. Rufina escuchaba cuando era inevitable escuchar y no hacía nada con lo que escuchaba que no fuera dejarlo pasar. No respondía porque responder era alimentar la conversación, y una conversación que no se alimenta termina cuando se acaba el material, y el material siempre se acaba si uno no lo repone. Siguió haciendo lo que había que hacer: cocinar, lavar, cuidar a los niños, administrar lo que había con el mismo cuidado meticuloso con que se administra lo poco cuando no hay más que lo poco. Y fue haciendo eso, día tras día, con la constancia que no tiene nada de espectacular, pero que es la única que produce resultados reales, que el pueblo fue encontrando otros temas, y el nombre de Rufina Contreras fue perdiendo interés, porque el escándalo que se esperaba nunca llegó y en cambio llegó la constancia, y la constancia aburre a quien busca irregularidad.
don Ildefonso Garza murió a los 73 años, de vejez sin complicaciones. Dejó el rancho a su hijo mayor, hombre de 40 años que Rufina conocía de vista y de trato mínimo, y que confirmó el arreglo de su padre con una sola frase, que el trabajo que hacía lo hacía bien y que mientras lo hiciera bien, el arreglo seguía. Rufina no esperaba más que eso, y no recibió más que eso, y era suficiente. La palabra suficiente era una que Rufina había aprendido a usar con precisión, sin confundirla con bueno ni con todo lo que se necesita. Suficiente era lo que había y con lo que se trabajaba. Suficiente era el umbral desde el cual era posible seguir. No era la meta, era el punto de partida de cada día, y desde ese punto de partida se construía lo que se podía construir. La vida que construyó no fue la que habría construido si Cipriano hubiera vivido, ni la que habría construido si don Olegario hubiera sido otro tipo de hombre, ni la que habría construido en ninguna de las versiones del mundo que no existieron. Fue la que construyó con lo que había: una cocina que olía bien y funcionaba, una hija que aprendió a leer y a no doblar la cabeza cuando no hacía falta, un hijo que caminaba por el patio del rancho con la confianza de quien no sabe todavía que nada es completamente suyo, pero que tampoco ha aprendido que eso debería importarle. Eso era lo que había, y era bastante para ser real. Y lo real era lo único que contaba, porque lo que no es real no se puede usar para nada. Las mujeres como Rufina Contreras no aparecen en los documentos oficiales de su tiempo más que como nombre en una partida de nacimiento o un registro de defunción, y a veces ni eso. No dejan registro de lo que sostuvieron, ni de lo que recorrieron, ni de las puertas donde tocaron, y nadie abrió, ni de los umbrales donde nadie las invitó a pasar, pero que cruzaron de todas formas. Lo que dejan es lo que pusieron, en los hijos que criaron con lo que había, en el trabajo que hicieron con atención, en las decisiones que tomaron sin pedir permiso para tomarlas. Eso no aparece en ningún documento, pero tampoco desaparece cuando se va la persona que lo hizo, porque ya está en el mundo de una manera que el mundo no necesita registrar para que sea real. Hay una diferencia entre las personas que necesitan que el mundo confirme lo que hicieron para poder creer que lo hicieron y las personas que saben lo que hicieron sin necesitar confirmación. Rufina era de las segundas, no porque fuera excepcional, sino porque había aprendido muy temprano, de manera brutal y sin maestro declarado, que la confirmación del mundo es una cosa que llega tarde o que no llega, y que si uno la espera para saber lo que sabe se le puede quedar sin saber por mucho tiempo. Había aprendido eso de los años con Cipriano, de las paredes del cuarto donde su marido había tosido, hasta que ya no pudo toser más, de los umbrales donde nadie la invitó a pasar, pero donde pasó de todas formas, porque la invitación no era un requisito para entrar, cuando lo que había adentro era lo que ella necesitaba. Y lo había aprendido también del camino real y de los cascos del caballo oscuro, levantando polvo desde el norte, y del hombre que bajó antes de que el caballo terminara de parar y que no convirtió eso en más de lo que era, una acción en un momento en que la acción era lo que hacía falta. Aurelio Contreras, nacido en el camino real con el cielo de granizo encima y la tierra como única cama, dormía cada noche con el sueño compacto y sin historia de los que todavía no saben lo que les costó llegar. Lo sabría después, y cuando lo supiera, lo que sabría era esto: que su madre había estado en ese camino sin nadie, y que había decidido que si nadie llegaba lo hacía sola, y que en ese preciso momento habían llegado los cascos de un caballo oscuro desde el norte, y que eso no era milagro, ni era destino, ni era recompensa por nada. Era solamente lo que había pasado, y lo que había pasado era real, y él era la prueba de ello, y eso era suficiente para saber de dónde venía y qué clase de persona necesitaba ser. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Una mujer a quien el mundo le cerró todas las puertas y que siguió caminando de todas formas. Catalina, la mujer de Demetrio, tenía sus propias razones para haber mirado a Rufina con atención esa primera semana, y no todas eran las que Rufina había supuesto. Una parte era la vigilancia natural de la mujer casada, pero otra parte, la que Rufina descubrió más tarde, y que Catalina nunca le nombró directamente, sino que dejó que se entendiera sola con el tiempo, era algo diferente.
Catalina había conocido a otras mujeres que llegaban solas a los ranchos con niños y sin marido, y algunas de esas mujeres habían terminado dependiendo de la compasión de todo el mundo hasta que la compasión se acababa y quedaban peor que antes. Lo que Catalina evaluaba esa primera semana no era si Rufina representaba una amenaza para su matrimonio. Lo que evaluaba era si Rufina era de las que se sostienen o de las que se hunden. Y si era de las que se hunden, si había forma de que eso no afectara todo lo que estaba alrededor. Lo que vio al cabo de esa semana fue suficiente para responder las dos preguntas, y por eso había cambiado el trato. No se lo dijo a Rufina en términos explícitos porque no era necesario. Lo que hizo fue algo más pequeño y más directo. Un día, sin anuncio, le trajo a la cocina un manojo de hierbas que había traído del mercado, hierbas que Rufina no había pedido y que hacían falta para una de las salsas que preparaba los jueves para la familia de don Ildefonso. No dijo nada al entregárselas, solo las dejó sobre la mesa. Rufina las recibió de la misma manera, sin palabras innecesarias, y las usó esa misma tarde. Ese intercambio, que duró menos de un minuto y que nadie más presenció, era lo que había entre las dos mujeres, y era suficiente para lo que necesitaban ser la una para la otra. Presencia reconocida, respeto funcional, la certeza de que si algo hacía falta y la otra lo tenía y podía darlo, lo daría sin hacer de ello una deuda que se cobrara después. Demetrio Salinas Vega nunca habló de lo que había pasado en el Camino Real, más de lo que ya había pasado la noche que se lo contó a don Ildefonso, para explicar cómo había llegado con esa mujer y esos niños al rancho. No lo repitió en el pueblo. No lo contó en la cantina cuando estaba entre hombres y habría tenido oportunidad de hacerlo con el tono de quien ha hecho algo notable. No lo usó para que Rufina le debiera algo, ni lo usó para que la gente lo mirara de una manera diferente, ni lo usó para ninguna de las cosas para las que los hombres usan las historias que los ponen en buen lugar. Lo guardó como se guardan las cosas que no son un relato, sino simplemente lo que pasó, en el cuerpo, en la memoria del brazo que sostuvo al niño antes de pasárselo, en el recuerdo de la cara de Clementina sobre el caballo, mirando a su hermano sin llorar. Eso era lo que era. No necesitaba palabras adicionales para ser lo que era. Rufina tampoco lo habló mucho en esos meses del camino, no porque lo estuviera reprimiendo, ni porque le fuera doloroso, sino porque el tiempo que tenía para hablar era escaso, y lo que le servía gastar en palabras era lo que producía algo. La conversación con don Zacarías sobre la carta, la instrucción a Clementina sobre las hierbas de cocina, la respuesta breve pero clara a las preguntas que hacían los peones cuando necesitaban algo de la cocina. El Camino Real estaba dentro de ella de una manera que no necesitaba narración para existir ahí, y lo que existía sin narración tenía en la experiencia de Rufina una durabilidad particular. No dependía de que nadie lo escuchara para seguir siendo real. Hubo un momento, semanas después de que llegaron al rancho, en que Clementina le preguntó a Rufina si el señor Demetrio era bueno. Era de noche, los dos niños ya estaban durmiendo, y Rufina estaba cosiendo a la luz de la vela lo que se había roto durante el día. La pregunta llegó de la oscuridad del cuarto, como llegan las preguntas que los niños llevan tiempo cargando. De golpe, cuando el silencio y la oscuridad hacen que la pregunta sea más fácil de decir. Rufina dejó la aguja un momento. Luego dijo que sí, que era bueno, que había hecho lo que había que hacer. Clementina se quedó en silencio. Luego preguntó si todos los hombres eran así. Rufina terminó el puntada que había dejado a medias y dijo que no todos, pero que algunos. Que es saber distinguir cuáles era una cosa que tomaba tiempo aprender y que no había atajo para eso. Clementina dijo que sí, con la voz de quien anota algo sin estar seguro de haber entendido del todo, pero que no quiere parecer que no entendió. Rufina siguió cosiendo. Eso era todo lo que había que decir sobre el tema esa noche, y las dos lo sabían. Lo que pasaba con don Olegario Fuentes Bravo después del asunto de la carta era algo que nadie le contó a Rufina directamente, pero que llegó igual, por los canales oblicuos por donde viaja la información en los pueblos chicos, que el hacendado había preguntado quién era el escribano que había redactado la respuesta, que había hecho algunos comentarios en la cantina sobre las mujeres que creen que saben más de lo que saben, que había buscado a Venancio para preguntarle cómo era que Rufina había sabido a dónde ir.
Nada de eso tenía consecuencias prácticas para Rufina en ese momento, pero la llegada de esa información tenía su propio valor. Le decía que lo que había hecho había producido un efecto visible, que el efecto había alcanzado a quien era necesario que alcanzara, y que la persona alcanzada no tenía manera sencilla de responder porque la respuesta de Rufina había sido legal y correcta y pública. Eso era lo que se llama una posición, y Rufina la sostuvo con la misma indiferencia activa con que sostenía todo lo demás, sin celebrarla, sin ignorarla, sin hacer de ella más de lo que era. Los meses que siguieron al nacimiento de Aurelio tuvieron la textura específica de los períodos en que la vida deja de presentar amenazas inmediatas y empieza a presentar, en cambio, la continuidad del trabajo. Esa continuidad es más difícil de sostener de lo que parece desde afuera, porque las amenazas inmediatas tienen la ventaja de la claridad. Se sabe lo que hay que hacer, se hace, y el resultado de haberlo hecho es visible. La continuidad del trabajo no tiene esa claridad. Tiene el maíz que hay que moler todos los días, el frijol que hay que cocinar, la ropa que se rompe y se cose y se vuelve a romper, los niños que crecen con una velocidad que no da tiempo de preparar lo siguiente antes de que llegue. Esa textura es la que la gente no suele contar porque no tiene narrativa evidente, pero es la que constituye la mayoría de la vida. Y vivir en ella sin que te consuma requiere una clase de atención que no es dramática, pero que es constante y que se gasta igual que cualquier otro recurso. Rufina la vivía con la misma economía que ponía en todo. Clementina aprendió a leer con don Ildefonso durante las tardes en que el viejo tenía tiempo y ganas, que no eran todas las tardes, pero sí suficientes para que la niña fuera avanzando con la velocidad particular de los niños que aprenden algo porque lo quieren y no porque alguien los obligue. Aurelio fue creciendo con el olor de la cocina en la ropa y con la voz de su madre siempre cerca, una voz que no hacía muchos cambios de registro, pero que la niña y el niño reconocían en todos sus matices. El tono de la instrucción, el tono de la advertencia, el tono del final del día cuando el cansancio ya estaba en las palabras, aunque no se nombrara. Ese repertorio de tonos era la lengua materna más precisa que Clementina y Aurelio iban a aprender, y la aprendieron sin que nadie se las enseñara formalmente, que es la única manera en que se aprende de verdad. La casita de adobe del rancho Miravalles, donde habían vivido con Cipriano, fue ocupada por el nuevo peón 2 semanas después de que Rufina se fue. Nadie le informó de ese dato específico, pero llegó igual, con la mención casual de alguien del pueblo que lo decía sin pensar que Rufina no lo sabía. Cuando llegó, Rufina lo recibió sin reacción visible, que era también un resultado, que una información que en otro momento habría podido doler de una manera específica, llegara ya sin peso. No porque hubiera olvidado ni porque no importara, sino porque la casita de adobe ya no era el lugar donde estaba lo que le importaba. Lo que le importaba estaba en el cuarto junto a la cocina, en Clementina aprendiendo a leer, en Aurelio durmiendo con el sueño compacto de los que todavía no saben lo que les costó llegar. Hay cosas que pierden su peso, no porque dejen de ser lo que son, sino porque lo que uno carga ha cambiado de distribución y ya no hay espacio en la misma parte del cuerpo para cargar lo que antes cargaba ahí. Rufina no le ponía nombre a ese proceso porque no tenía necesidad de ponerle nombre. Lo vivía, que era suficiente, que era a veces más que suficiente, que era lo que había. El rancho donde trabajaba tenía esos años, la rutina de los lugares que saben lo que son y no pretenden ser otra cosa. Trabajo en las temporadas de trabajo, quietud relativa en las de descanso. La vida de la gente que vive de la tierra que tiene y que no pierde tiempo preguntándose por qué la tierra no es más de lo que es. Rufina encajó en esa rutina con la naturalidad de quien ha encontrado el lugar donde las cosas que sabe hacer son las cosas que hacen falta, que era una coincidencia que no siempre se da, y que cuando se da, tiene valor aunque no sea glamorosa, ni espectacular, ni el tipo de historia que la gente cuenta para impresionar a nadie. Lo que sí contó, una sola vez, muchos años después, cuando Aurelio ya tenía edad de escuchar y de entender lo que escuchaba, era la historia del camino real, no con dramatismo, con los mismos hechos de siempre, en el mismo orden, con la misma voz seca, el desalojo, las puertas que no se abrieron, la noche bajo el mezquite,
el mediodía en el camino con el cielo cerrado, las contracciones, el vacío del camino en ambas direcciones y luego los cascos. Aurelio escuchó sin interrumpir. Cuando Rufina terminó, el muchacho se quedó en silencio un momento. Luego preguntó si ella había tenido miedo. Rufina lo pensó un segundo, con la honestidad de quien no responde antes de saber qué va a decir. Luego dijo que no había habido tiempo para el miedo, que el miedo llega cuando hay margen, y que en ese camino el margen era tan angosto que no había cabido. Lo que había cabido era solamente lo que había que hacer, y eso era lo que había hecho. Aurelio asintió. No preguntó más. Eso también era algo que había aprendido, que algunas historias se terminan cuando se terminan y que preguntar más no siempre produce más comprensión, sino solamente más palabras. La hija de Rufina, Clementina, se fue del rancho cuando tenía 19 años, con un hombre del pueblo que Rufina había conocido antes de que lo conociera Clementina, que era la ventaja de ser madre de una muchacha en un lugar chico donde uno termina conociendo a todo el mundo de vista, aunque no de trato. No era el hombre que Rufina habría elegido exactamente, pero tampoco era el tipo de hombre que elige mal, y la diferencia entre esas dos cosas importaba más que la preferencia de Rufina sobre los detalles. Le dijo a Clementina, la noche antes de que se fuera, lo que tenía que decirle, que mirara las acciones, no las palabras, que los momentos difíciles son cuando se conoce a la gente de verdad, y que si en los momentos difíciles el hombre miraba hacia la ventana en lugar de mirarla a los ojos, que supiera qué significaba eso. Clementina escuchó. No dijo que sí ni que no. Dijo que lo iba a recordar. Eso era lo que había, y era suficiente. Aurelio se quedó en el rancho más años, aprendió el trabajo de la tierra con la atención de quien sabe que ese conocimiento no se da dos veces y que si no se toma cuando está disponible, ya no se toma. Tenía la cara de Cipriano y la manera de caminar de Rufina, que era una combinación que la gente del rancho reconocía sin nombrarlo, con esa familiaridad discreta de los que han visto a alguien crecer desde el principio. Rufina lo miraba a veces cruzar el patio del rancho por la mañana, con la herramienta al hombro y el paso parejo, y pensaba en el camino real y en el zarape y en los cascos desde el norte, y lo pensaba sin sentimentalismo ni sin dramatismo, con la misma claridad seca con que pensaba cualquier cosa que había pasado y que ya no tenía pendientes. Lo que había pasado era real. El muchacho cruzando el patio era la prueba de ello. No hacía falta más. Los años en el rancho de don Ildefonso y luego bajo su hijo formaron en Rufina algo que no tenía nombre, pero que se veía en la manera en que ocupaba el espacio. No el espacio físico, sino el espacio social. La manera en que una persona se para en el mundo y cuánto de ese mundo reclama para sí sin pedirle permiso a nadie. Cuando llegó al rancho era una mujer que reclamaba poco, no por timidez, sino porque había aprendido que reclamar demasiado en situación de debilidad produce resultados peores que no reclamar. Con el tiempo, a medida que la situación de debilidad fue cediendo terreno a la situación de alguien que hace bien su trabajo y que lo sabe, ese cálculo cambió. No se volvió ruidosa. Rufina nunca fue ruidosa, pero fue precisa. Sabía cuándo hablar y cuándo callarse, y lo que decía cuando hablaba tenía el peso específico de quien no gasta palabras en lo que no las necesita, y por eso las que usa llegan con la fuerza entera. Eso fue lo que el hijo de don Ildefonso reconoció, sin saberlo nombrar, cuando confirmó el arreglo de su padre, que era más barato mantener a alguien que hace bien lo que hace que buscar a alguien nuevo que habría que enseñar desde el principio. No era generosidad, era practicidad. Rufina lo sabía y no lo confundía con otra cosa, y ese no confundirlo era también una forma de dignidad. La dignidad de quien entiende las motivaciones reales de las cosas y no necesita idealizarlas para poder funcionar dentro de ellas.